Y de la palabra a la imagen es un título que de alguna manera resume el método que ha tenido este proceso investigativo y creativo de esta tesis. Bueno, un poco. La investigación es una reflexión acerca de los puntos de encuentro de dos tipos de lenguaje, los dos tipos de lenguaje con los que más confluimos, que son el lenguaje verbal y el lenguaje icónico. O sea, explora el lenguaje articulado, el escrito, el oral, en contraposición con el lenguaje icónico, que sería en este caso el de las artes, el de las imágenes. El origen del trabajo es el asombro que he sentido, digamos, por estos dos tipos de lenguajes y expresiones. Pongo como referencia a Juan Manuel Roca porque la manera que tiene como poeta de resumir, digamos, o de hacer metáforas tan concisas donde le da un carácter emotivo y depresivo pues, a una escalera, la dota de vida, esa sinestesia que establece allí, o más bien esa animación que le da la escalera, fue como clave en un punto de mi vida para empezar a escribir. Entonces, yo empiezo a escribir antes de empezar a interesarme por las artes visuales, entonces digamos que ese es el génesis de la relación con la literatura y la poesía más específicamente. El interés por, a través, digamos, de este autor, por mentar uno. Bueno, ahí creo que faltó una diapositiva, bueno. El otro eje pues es la potencia que tiene la imagen. Creo que ahí falta esa diapositiva, pero bueno, la referencia era la naranja mecánica de Stanley Kubrick y específicamente la escena que da inicio a la película, que es como un dolly out, se empieza a alejar la cámara de Alex, el protagonista que está bebiendo un vaso de leche. Y desde pequeño siempre me impactó cómo Stanley Kubrick, pues como el director podía tener, digamos, la habilidad para decir tan poco en silencio, con solo acción y sin el movimiento de los personajes, solo con la mirada. El lenguaje icónico es mucho anterior a nuestro lenguaje verbal, digamos, el lenguaje icónico se aprende antes, nosotros aprendemos a reconocer imágenes inclusive antes de ser consciente de ello. Uno puede vivir sin saber escribir y saber comunicarse por medio del habla, pero no puede vivir sin saber caminar o interpretar imágenes, porque es evolutivo. Digamos, el lenguaje icónico, como el caminar, hace parte de una necesidad fisiológica, y el lenguaje articulado es un constructo artificial. Si uno aísla a un niño, el niño no va a aprender el lenguaje por sí solo. El niño puede aprender a caminar porque va a necesitar moverse. Pero me interesa mucho también este estado pues, de ente artificial del lenguaje articulado. Ahora, el objetivo de la investigación era básicamente realizar una reflexión frente a lo que me interesa a mí producir, o aparte de mi producción, que ha sido, mientras escribo, estar produciendo imágenes, ¿cierto? O producir imágenes a partir del texto. Entonces es una reflexión frente a esa manera de producir imagen, que es a través del texto. Ya puedo seguir ahí.